Así que te voy a pedir que estés súper concentrado el día de hoy porque son muchos versículos. Hoy quiero hacer un estudio eh, partiendo de algo expositivo, que es una parábola, y como es bastante extensa, necesito que estés concentrado. Si tienes tu Biblia a mano, de todas formas los versículos se van a ir proyectando, pero la idea es que tú también lo puedas ir viendo porque además lo vamos a ver en dos versiones distintas para explicarte un poco más y que tengas más claridad del tema. Inicialmente quiero que te quedes con este versículo en mente. Más adelante te aclararé por qué. Romanos 9:14 dice, ¿qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Y lo pone en exclamación. Este versículo simplemente para darte un contexto, porque no nos vamos a centrar en él. Quien habla es el apóstol Pablo, que escribe una carta a los romanos, y el propósito de esta porción que él escribe se muestra bastante triste y afligido porque sus compatriotas, los judíos, están rechazando el Evangelio. Primero a causa de la persecución de Roma a los cristianos que los están martirizando, y luego porque los judíos ven que se empiezan a adherir al cristianismo muchos gentiles, y entonces se muestran reticentes, no quieren mezclarse con ellos. Entonces, él expresa con tristeza y lo que les intenta mostrar o ilustrar a los judíos antes de llegar a esta porción del versículo es con la historia de Esaú y de Jacob. Claro, todos para ellos era muy familiar, la conocían. Y él lo que les expone es, en la tradición judía era algo estricto que el primer hijo varón que nacía era el primogénito, y este era quien iba a heredar la mayor parte de los bienes del padre y digamos que iba a ser la cabeza de familia. Entonces, él les dice, Esaú nace primero, pero Dios, que tenía un propósito, al final pone a Jacob por delante. Y Dios le dice a la madre de ellos, el mayor va a servir al menor. Y ahí es cuando viene este versículo y le dice, entonces, ¿qué concluiremos? Que Dios es injusto, porque lo justo hubiese sido que Esaú sea quien gobierna, sin embargo, es Jacob. Y dice, de ninguna manera, porque el propósito de Dios tiene que servir para algo más grande y no siempre tiene que parecer las cosas como son. Y teniendo este contexto en cuenta, te pregunto, no sé si alguna vez te has fijado el contraste que hay, por ejemplo, entre Judas Iscariote, el apóstol, y el ladrón que estaba crucificado o que iba a morir crucificado con Jesús. Por una parte, Judas era un discípulo cercano, no fue uno de los que, como Pablo, por ejemplo, que no lo conoció, sino que luego tuvo un encuentro, o aquellos que fueron instruidos, no, él pasó 3 años de su vida al lado de Jesús, día a día, nutriéndose de todo lo que el maestro le enseñaba, viéndolo cómo actuaba, o sea que fue uno de los más cercanos, tuvo el privilegio de estar de alguna manera en la que podía ser la formación religiosa más intensa y más escrupulosa de la época. Sin embargo, perdió su vida para siempre. Y el otro era un criminal, alguien que tenía carrera de criminal, que se burlaba de todo lo santo. Mientras moría en la cruz, seguía burlándose de Jesús, pero se fue al paraíso directo, sin esperar nada, porque Jesús se lo dijo. Ahora, puede ser más pronunciada la diferencia entre estos dos hombres y el final de sus vidas más distinto. Y en esto es lo que nos vamos a ir centrando. Fíjate que Judas evangelizó, predicó, ministró e incluso le fue conferido poder para sanar enfermedades. Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar todos los demonios y para sanar enfermedades. Aquí nos dice que reunió a los 12 y a los 12 les confirió el mismo poder, con lo cual Judas está dentro de ellos. Jesús predijo que alguien le iba a traicionar, pero nadie señaló a Judas, porque nadie sospechaba de Judas, nadie podía hacerse una idea que fuera este quien lo iba a traicionar. De hecho, confiaban tanto en él
que le nombraron tesorero del grupo de los apóstoles. Mira Juan 13:29 lo que dice. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. Aquí se nos menciona, ¿en quién se puede confiar más? En el que maneja las finanzas, en el que maneja el dinero. Tendrían que pensar que era alguien recto, honesto, digno de confianza. Es decir, que nadie vio nada en su carácter o en su actitud que los hiciera sospechar, pero finalmente traiciona a Cristo y se suicida, llegando a la condenación eterna y con una culpa horrible. Fíjate estas escalofriantes palabras de Jesús en Marcos 14:21. Dice, a la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Es terrible. Y además, fíjate, por el contrario, el ladrón que estaba en la cruz, un delincuente que estaba sometido a una muerte lenta, porque la cruz en la época romana era el peor castigo que había. No había nada más humillante ni más doloroso. A la cruz no iba gente que cometía delitos menores, ni gente rebelde, no. Era lo peor de la sociedad. Asesinos, gente reincidente, peligrosa, etcétera. Y estaban dos ladrones, eran dos bandidos. En Mateo 27:38 lo vemos, dice, con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y aquí la palabra bandido o ladrón, como se traduce en otras versiones, en el griego la palabra es lestés, y literalmente lo que quiere decir es saqueador rebelde. Eso nos da una idea de a qué se dedicaba esta persona. Pertenecía a una banda organizada con otros ladrones que se dedicaban probablemente en los caminos a robar a la gente con violencia, con agresividad, probablemente habían matado a algunos y esa era su condena, estar en la cruz. El versículo 24 dice, así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Fíjate cómo los bandidos estaban insultando a Jesús a la vez que la gente que estaba viendo la crucifixión también le insultaba a Jesús. Pero cuando este ladrón observa que Cristo está muriendo angustiado, afligido, y no pronuncia palabra, en silencio, tal y como muestran las escrituras en Isaías, dice, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Entonces, el ladrón, al ver esa escena y que Jesús no se quejaba, algo ocurre en el corazón de este hombre, justo antes de morir, antes de que terminara su vida miserable por lo que él había sido y lo que había hecho. Y en Lucas 23:41 leemos, dice, en nuestro caso el castigo es justo, aquí está hablando el ladrón, pues sufriremos lo que merecen nuestros delitos. Refiriéndose a Jesús, en cambio no ha hecho nada malo. Es el ladrón hablándole al otro ladrón. Y pronuncia una sencilla oración en el versículo siguiente, en el 42, dice, luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el versículo siguiente, Jesús le responde, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús, inmediatamente, el mismo día. Entonces, normalmente nosotros, sobre todo los cristianos, porque el concepto de justicia afuera en el mundo es muy diferente, pero muchos de nosotros nos hemos preguntado al leer estas historias, nos vemos ante un dilema moral y puede que pensemos por algún momento que el cielo es una especie de recompensa por las buenas obras, pero esto echaría por tierra lo que es la justicia de Dios. La justicia de Dios es diferente a lo que nosotros pensamos que es la justicia. Pero aquí cualquier persona se preguntaría, ¿es posible que este hombre que ha hecho el mal toda su vida, que ha matado, que ha provocado daños a la sociedad, que ha hecho sufrir a familias, en el último momento no solo es perdonado, sino que es llevado al paraíso? Y el pobre Judas,
que llevaba 3 años probablemente haciendo el bien, ayudando a otros, aprendiendo, y seguramente en el resto de su vida tampoco había sido una mala persona, es condenado. Es un dilema moral grande, porque incluso como mínimo podríamos pensar, bueno, no, tal vez fue castigado severamente Judas, no se podría reducir la condena, no se podría de alguna forma cancelar ese acto de traición o minimizar. Pero aquí es donde nosotros tenemos que estudiar cuál es la diferencia entre la justicia divina y la nuestra. Y para mostrarte un poquito más de Judas, quiero que leas, está en Juan 12, versículos 4 al 6. Dice, Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. El contexto aquí es cuando Jesús está con María y con Marta, y una de ellas le unge con un perfume. Y fíjate en el siguiente, bueno, en el siguiente no, en otra versión, eh, quiero que veas algo porque va a ser importante para que podamos hacer luego una comparación. Esta es otra versión, la Reina Valera, y dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Aquí nos mencionan cuál es el valor de ese perfume, 300 denarios. Ya veremos más adelante a qué equivale un denario y cuánto es un denario. Pero, es decir, este era el corazón de Judas muchas veces y esta era la intención de Judas en muchas ocasiones. Y Judas siendo religioso, probablemente esta es una reacción que también sigue ocurriendo en el día de hoy. La gente que está aquí de este lado del púlpito, los líderes, gente que sirve a Dios, en muchas ocasiones le duele ver cómo el favor de Dios eh, de alguna manera alcanza a los menos favorecidos y se sienten resentidos. Y parece que les duele cuando Dios redime a una persona de su maldad, porque solemos hacer esas comparaciones. Lo que ocurría con el ladrón. A veces vemos que alguien ha sido malo toda su vida y de repente llega a los pies del Señor y le empieza a ir súper bien. Y tú dices, pero si yo llevo toda mi vida intentando agradar a Dios y no me ha ocurrido eso en tan poco tiempo. Es algo humano, porque es algo que está intrínsecamente en nosotros. El punto aquí es que todos somos indignos, tú y yo, todos somos indignos. Nadie merece el favor de Dios porque somos pecadores y solo mereceríamos la condenación si es que Dios aplica esa justicia sin Cristo. Pero en realidad nadie que ha pecado tiene derecho a reclamar la bondad de Dios, como si fuese un reclamo, porque es algo que Dios simplemente lo hace en su misericordia como Él quiere. Fíjate Éxodo 33, 19. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Dios es lento en airarse y grande en misericordia, lo dice su palabra. Y si alguna vez en tu corazón has considerado que Dios ha sido injusto porque ha mostrado gracia a otras personas, es normal, pero simplemente lo que ocurre es que no has visto cuál es el concepto divino de la gracia. No has entendido o muchas veces no entendemos cuál es el concepto de la gracia, porque si Dios aplicase justicia, moriríamos todos inmediatamente. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Entonces la gracia no es injusta. Tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza. Y unido al versículo en el que iniciamos, en ese versículo de Romanos, podríamos decir algo como, si Dios muestra misericordia a un ladrón antes de morir, ¿acaso podemos decir con esto que Dios es injusto? De ninguna manera. Porque en el mismo Romanos 9:18 dice, así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Muy parecido al versículo que está en Éxodo. Entonces, la misericordia de Dios no es una recompensa por las buenas obras, y si hay algo que me encantaría que te grabaras en el corazón, es que la gracia por definición es inmerecida. ¿Vale? La gracia no es algo que nosotros merezcamos, pero no es injusta tampoco. Es algo que no merecemos, pero no es injusta. Parecen conceptos contradictorios, pero tiene que ver con la justicia y la gracia de Dios. Y para poderte ilustrar esto mejor, vamos a ver esta parábola y lo vas a terminar de entender. Las parábolas, de alguna forma, las usaba el Señor para explicar realidades espirituales complejas, difíciles de entender del reino, de una manera muy sencilla, que podría entender cualquier persona. De hecho, hay muchos que le restan valor a las parábolas porque se creen que son fábulas de niños o historias infantiles muy sencillas y que parece que no tienen una profundidad teológica, y es todo lo contrario, tiene mucha profundidad. La parábola también nos permite poder usar nuestra imaginación y ojo, porque aquí no estoy hablando de añadirle cosas a la palabra de Dios, eso sería una herejía. Pero si en la parábola a mí me hablan de un viñador que tiene sus viñedos, yo a través del contexto histórico puedo entender que las uvas, por ejemplo, se empezaban a cultivar en primavera, pero sin que la palabra de Dios diga que este viñador estaba en primavera plantando, yo sé que es así, porque históricamente en Israel se plantan las uvas en primavera. Y así como eso, hay muchas cosas que si yo empiezo a indagar, puedo deducir por el contexto, ¿vale? No agregar nada, pero sí puedo deducirlo. Entonces, aquí quiero que te concentres en la historia y te la vayas imaginando porque la voy a leer completa y luego vamos a desglosarlo en un par de trozos. La parábola es la del viñador, está en Mateo 20, versículos del 1 al 15. Y dice así la palabra de Dios. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y volvió a otros que estaban desocupados en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que es justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué han estado aquí tan desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él le contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti.
¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Y aquí hay oculta una gran realidad espiritual, porque Jesús aquí no está considerando las leyes justas del trabajo, cuál debe ser el salario mínimo o cuáles son las relaciones comerciales que tiene que haber entre el señor del viñedo y los que van a trabajar, sino que está describiendo cómo funciona la gracia en la esfera de Dios, en la esfera espiritual. Esto es cómo funciona la gracia en la esfera espiritual. Esta parábola hace parte del ministerio tardío de Cristo, es decir, antes de su muerte. Allí estaba en una región que se llama Perea, que es una zona que está junto al río Jordán, enfrente de Jericó, donde allí estaba teniendo mucho éxito el Señor, porque llegaban cientos y cientos a escucharlo como predicaba. Era la misma región donde estaba Juan el Bautista, y para que veas este contexto, está en Juan 10, 41, 42. Dice, mucha gente acudía a él y decía, aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que le dijo acerca de este hombre era verdad. Y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Entonces, ahora vamos a entrar a ver lo que nos dice la parábola, lo que podemos deducir de esa parábola para poderla entender un poco mejor. Son datos que están allí mismo. Por una parte vemos que habla de alguien que es el Señor, que es dueño de la casa y dueño de la viña. Pensemos que tenía un tamaño considerable dado el volumen de trabajadores que él necesitaba para trabajar en su viña, aparte de los que ya tendría. Tendría que ser alguien influyente y probablemente alguien rico, porque alguien dueño de viñedos y que pueda contratar a gente no era alguien común sin dinero, tenía que ser alguien influyente. Como te mencionaba, los viñedos los plantan en primavera, se riegan durante el verano y en septiembre, antes de terminar septiembre, tienen que recoger toda la cosecha, porque justo la última semana de septiembre vienen las lluvias. Y si vienen las lluvias, se estropea todo porque ellos cultivaban en las laderas como en forma de escaleras, y entonces cuando venía el agua, una escalera, la superior, se iba echando sobre la otra y al final se hacía una forma de avalancha. Y estas regiones eran montañosas, donde se supone que está el viñador, que estaban en la región de Perea. Entonces, también descubrimos que él va al mercado a contratar personas, un lugar donde se reúne más gente a buscar trabajo, jornaleros, es decir, gente que no está cualificada. Y dice en una versión que sale de madrugada y en otra muy temprano. Esto es antes de las 6 de la mañana. Vamos a ver por qué. Fíjate, el versículo 1 dice, al final, un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Bueno, la jornada laboral en esa época era de 12 horas. La jornada empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde, justamente. La paga diaria de un jornalero era muchísimo más baja de lo que podía percibir, por ejemplo, un sirviente en una casa o un soldado, que era considerado un trabajo respetuoso y bien pagado. Es decir, que su salario tendría que ser inferior a un denario y ahora lo vamos a ver por qué. La paga de un soldado romano era de un denario al día. El denario es una moneda romana que contenía alrededor de 4 gramos de plata. Lo puedes ver en la imagen del denario. Su nombre viene del latín dies y se debía a su valor original, porque originalmente el denario equivalía a 10 asnos. Es decir, que era bastante dinero. Ya nos vamos imaginando lo que vendría a ser la paga de estos jornaleros. Ahora, con esto podemos entender que estos jornaleros podían ser contratados por una fracción mínima de lo que era el denario. Así que por eso en esta parábola ellos no negocian con el dueño de la viña cuánto nos vas a pagar. Porque en cuanto les dijo un denario, a todos se estaban frotando las manos por lo que iban a cobrar. Y esto nos habla de la inusual generosidad de este dueño de la viña. ¿En dónde está lo del denario? Fíjate, esta misma parábola, pero en otra versión. Los versículos 2 y 4
que los voy a leer. Dice, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, la hora tercera es, la hora primera son las 6 de la mañana, pues a la hora primera le sumas 3, 6 y 3, 9. Por eso en la otra versión nos dice a las 9 de la mañana. Vi a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Fíjate que él solo negocia con los primeros. A los primeros les dice cuánto les va a pagar. Según pasa el día, a los demás les dice, te daré lo que es justo. Eso también nos puede hablar de la buena reputación de este hombre, porque si los jornaleros no le conocen, dice, no, dime cuánto me vas a pagar. Pero sabrían que este hombre era justo y sin mediar palabra todos se van a trabajar a su viña, porque no conviene el pago con ellos. El siguiente versículo, el 5, dice, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. 6 y 6, 12, es decir, a las 12 del día, y la hora novena a las 3 de la tarde, que son 15. Piensa que en este punto la jornada laboral ya está a punto de acabarse. A las 3 de la tarde, ¿qué vas a trabajar? ¿3 horas? Bueno, pues la gente iba faltando 3 horas. El siguiente versículo dice, y saliendo cerca de la hora 1 halló a otros que estaban desocupados. La hora 1, pues 11 y 6, 17, faltaba 1 hora para terminar la jornada laboral. Y también les dice que les va a dar lo que es justo. Estos que estaban a la hora 1 nos habla de dos cosas. Primero, que eran persistentes, porque para estar 11 horas en el mercado esperando que alguien les contrate, es porque a pesar de su desánimo, sabían que necesitaban el sustento diario y estaban ahí por si alguien les contrataba. Pero la otra cosa importante y que es muy natural es que la gente que se iban llevando, no, pues por cuestiones naturales serían los más cualificados, los más fuertes, los más jóvenes, es decir, que estos que quedaban serían la gente más mayor, gente más débil, probablemente que tenían algún defecto que les impidiera trabajar alguna cosa física y seguían allí. Y Jesús dice que todo obrero es digno de su salario. Mira Lucas 10:17. Dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Y esto te lo menciono porque en la ley judía era muy estricta en cuanto al salario y en cuanto a sus jornaleros. Era un principio estricto de la ley de Moisés. Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Eso quiere decir hasta el día siguiente. En otras palabras, no te vas a quedar con el dinero del jornalero aunque le quieras pagar al día siguiente. Tienes que pagarle ese día que el jornalero trabaja. Y esta regla se aplicaba sobre todo a jornaleros y a pobres. Mira Deuteronomio 20:15 lo que dice, que es impresionante. Dice, en su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo. Lo mismo que antes. Dice, pues es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Es decir, que el jornalero, si pasaba el día y no comía, este era su medio de vida, su sustento. Y si él clamaba a Jehová, entonces el Señor, el dueño de la viña, quien contrataba, estaba en pecado. Entonces, cuando vemos esta parábola en su contexto, a quién estaba dirigida, sabemos que quienes la reciben entienden el concepto de por qué tienen que pagar antes de que se termine el día. Y dice, cuando termina la jornada, el Señor llama a su mayordomo. Lo curioso es que le dice, empieza a pagar de los últimos a los primeros, en orden inverso. Mateo 28 dice, al atardecer el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. En otra versión dice, desde los postreros hasta los primeros. Y esta es la clave para poder entender el significado de esta parábola. Imagínate los obreros en fila. En la primera fila estarían los últimos que trabajaron, los que solo estuvieron 1 hora,
después los que solamente trabajaron 3 horas, los que vinieron a mediodía, los que vinieron a las 9 de la mañana y al final los que empezaron su jornada laboral a las 6. Y entonces viene el mayordomo y les da el denario a los que están en la primera fila. ¿Qué imaginarías tú si tú estás en la última fila? Como es natural, estarían pensando, si a estos les han pagado un denario por 1 hora, seguramente yo recibiré 12 denarios. Pero todos reciben un denario. Aquí hay algo que en las escrituras no nos menciona cómo se le paga a los del intermedio, solamente a los primeros y a los últimos, pero el mismo contexto nos da a entender que para todos fue igual. Porque en el versículo 12 dice, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y ahí viene lo de la murmuración. Y el dueño de la viña contesta, y cuando le dice, tienes envidia, esta expresión se refiere a los celos. Es decir, que los de la última fila estaban sintiendo resentimiento con los de la primera fila porque habían sido tratados de la misma manera que ellos habiendo trabajado más. Pero tenemos que ver lo primero, que cuando convinieron el salario estuvieron más que de acuerdo, estaban felices. Y su cambio de ánimo drástico tiene que ver con algo que a menudo nos sucede a nosotros. Y es que cuando vemos que alguien es menos merecedor de algo y es tratado con la misma generosidad que nosotros, eso nos incomoda, ¿verdad? Y de alguna manera nos sentimos maltratados, cuando lo que deberían haber hecho ellos era haber sentido gratitud por el Señor de la viña. Y aquí es donde se resuelve el enigma y pasamos al último versículo que no lo leí al principio, el versículo 16. Dice, así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Y si luego quieres leer en tu casa el anterior capítulo a este, en el 19, que habla del joven rico, el último versículo, mira cómo termina. Dice, pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Es decir, que el final del capítulo 19 es una introducción para lo que Jesús iba a explicar en la parábola del viñador. Y luego en el versículo 8 vuelve y lo menciona con el mayordomo. Paga de los últimos a los primeros. Y quiero que pienses, para entenderlo fácil, en una carrera. Todos los concursantes o los participantes echan a correr. Hay unos que van primeros y otros que van últimos. ¿De qué manera los últimos pueden ser primeros y los primeros pueden ser últimos? La única forma es que todos crucen la meta exactamente al tiempo, que todos queden empatados. Así los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. De alguna forma eso puede ser lo que nos indica la lógica. Y entonces, ¿qué era lo que quería Jesús enseñar con esta parábola? Que tanto los que fueron contratados últimos como los que estuvieron contratados primeros reciben el mismo salario y tienen el mismo beneficio y trato por parte del dueño de la viña. Entonces, la lección espiritual aquí está clara. Lo primero es que esta parábola es un cuadro de la soberanía y de la gracia de Dios, porque todos somos inmerecedores, pero todos recibimos misericordia. El propietario de la viña representa a Dios. El viñedo representa su reino. Los trabajadores somos nosotros los creyentes que servimos al Rey. El día de trabajo representa nuestra vida, tu vida entera es el día de trabajo. El mayordomo representa a Cristo y el denario representa la vida eterna. Entonces, lo más importante es entender que el denario no es algo que ellos se hubiesen ganado, porque era una paga inusual, era una paga que no merecían, que no era justa. Entonces, lo primero que hay que entender es que la paga, la vida eterna, no es porque nosotros nos la ganemos, no es producto de nuestra bondad, sino de la gracia y de la misericordia del dueño de la viña, que es Dios. Entonces,
Lo que tienes que entender si tú eres un creyente genuino es que el que inicia la carrera desde mucho antes tiene el mismo derecho y el mismo mérito que el que inicia la carrera al final antes de terminar. Da igual que lleves 70 años sirviendo al Señor, como si llevas 4 meses sirviendo al Señor. El dueño de la viña es tan misericordioso que le da a este y a este exactamente el mismo derecho de pertenecer a su reino y de recibir el mismo pago. Igual que lo tiene el ladrón al final de su muerte, igual lo tienen los apóstoles al final de su martirio. Entonces, esto es importante porque Jesús nos enseña que la salvación es algo que solo pertenece a Dios, que nosotros como pecadores no somos dignos y no la podemos propiciar. No la ganamos, sino que es por gracia. Pero sobre todo y lo más importante es que el dueño de la viña le proporciona la misma gracia a los demás que siguen a Cristo. Es decir, que Dios te provee a ti de la misma gracia a ti que a mí si seguimos a Cristo. Entonces eso de decir, oye, es que tú eres más espiritual y a ti te va mejor porque Dios te ve con mejores ojos y yo soy pequeñito espiritualmente, no. Dios te da a ti la misma oportunidad que me da a mí. Da igual el punto en el que estemos. Si tú y yo seguimos a Cristo, tenemos el mismo derecho y la misma oportunidad que nos da el dueño de la viña porque es bueno. Y como principios podemos extraer que Dios sigue llamando obreros a su reino. Fíjate que él iba a la plaza y volvía y casi al final del día volvía otra vez. Dios sigue llamando obreros para trabajar en su viña. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a trabajar en la viña del Señor. Da igual, como lo hemos visto, la edad que tengas, la carrera que lleves, estás llamado a trabajar en la viña. Fíjate que Él no les dice a los últimos, oye, ya te queda poco. A todos les dice, ven que te daré lo que es justo. Y al final a todos les da lo mismo. Es decir, esto es lo que representa la soberanía de Dios. Que Dios tiene todo el derecho de otorgar a este que tú consideras impío, injusto y malo, tiene el mismo derecho de dárselo a él que de dártelo a ti. Así que no tenemos que fijarnos en los demás. Es una lección de amor al prójimo también. No ver este tiene más o le va mejor a pesar de que ha sido terrible y yo tengo menos. No. Céntrate en trabajar en la viña del Señor. Algo muy importante, Dios cumple su promesa. Fíjate cómo el dueño de la viña al final a todos les paga lo justo, les paga un denario. Dios cumple su promesa. Y para terminar, es que Dios nos da más de lo que merecemos, porque es misericordioso. Y no tienes que estar observando a tu alrededor, sino darte cuenta que a pesar de tu vida, de lo que has hecho, de lo que ha pasado antes, cuando el Señor te ha llamado a trabajar en su viña, te ha tratado con la misma misericordia que a los demás y probablemente con más misericordia a ti, porque tú llevas un día, el otro lleva más tiempo, pero todos tenemos el mismo derecho y lo que tenemos que hacer es estar agradecidos con nuestro Señor por su misericordia.